Bueno, hemos hablado ya de lo que es la orientación de las superficies, ¿sí? Entonces habíamos dicho que una superficie S dada por esta función vectorial R de V era orientable si podíamos definir dos caras, ¿no es cierto? Si podíamos definir marcadamente dos versores normales que son opuestos, están en la misma dirección y en sentido opuesto. La idea de esto era por ejemplo, recuerden el ejemplo de la cinta de Möbius, que en realidad uno no podía hacer esa diferenciación entre dos versores normales, iguales y opuestos. Y que, bueno, o sea, que la superficie sea orientable implicaba eso y además que su plano tangente existiera en todo punto de la superficie, salvo en los bordes. Esto implica que uno puede, además de definir los versores, puede calcularlos, ¿no es cierto? Puede calcular este versor normal. Entonces, eso es digamos, para lo que uno necesita que el plano tangente exista. Entonces, esto es básicamente lo que decíamos recién sobre una superficie abierta. Uno puede definir un versor normal N1 y N2 que será menos N1. Entonces, la forma de calcular esos versores está dada, como decía recién, por algo relacionado al plano tangente, ¿no es cierto? Porque acá tenemos R sub u y R sub v, que son los vectores tangente, ¿sí? a cualquier punto x y z de la superficie, que se calculan a partir de derivar esta función vectorial, que es la que corresponde a la superficie, y luego hacer este producto vectorial, que en definitiva uno tiene los dos versores tangentes, hace el producto vectorial y lo que obtiene es un vector normal a la superficie en cada uno de esos puntos, luego lo divide por su módulo y en definitiva está obteniendo un versor normal. Luego el otro versor normal será menos n en base a lo que tenemos acá dibujado. Si la superficie viene dada en vez de por esta función vectorial R de V, viene dada de esta manera, z igual f de xy, nosotros sabemos que también es indistinto de la forma que uno puede expresar esta superficie, son dos formas distintas de expresar lo mismo. Entonces acá tenemos esta fórmula, que acá hay un error, porque acá g, ¿cierto? Debería ser f, es la misma función, ¿no es cierto? Acá es la derivada de f con respecto a x y así, en todas las derivadas que tenemos aquí, eso es un error. Entonces uno puede tener la superficie expresada con esta función y entonces utilizar esta fórmula para calcular el versor normal. En definitiva, ¿esta fórmula de dónde viene? Bueno, viene de parametrizar en x igual x, y igual y, z igual f de xy, es decir, x igual x, y igual y, z igual f de xy. O sea, uno parametriza de esa manera sabiendo que z es una función de xy o que puede definirse, y entonces uno hace eso y aplica esta fórmula y llega a esta fórmula general, ¿no es cierto? En definitiva, uno puede utilizar cualquiera de las dos fórmulas, la que les quede más conveniente. ¿Sí? Por supuesto, lo más razonable es, si uno tiene la superficie dada por esta función R, utiliza directamente esta. Si uno tiene la superficie dada por esta función Z, función escalar, uno utiliza esta versión de la fórmula del versor normal, que es totalmente equivalente. Como dije, para calcular la otra orientación, o sea, el otro versor normal, uno dice menos n, sería menos esto. Entonces, esto de superficie orientable es cuando uno podía definir y podía calcular los dos versores. Ahora, se dice que la superficie está orientada cuando uno ya eligió el versor con el cual va a calcular, ¿no es cierto? O sea, yo digo, bueno, yo tengo dos posibilidades, ¿no? Dos posibilidades de orientación, n y menos n. Digo, bueno, vamos a trabajar con, por ejemplo, n1. Acá tenemos n1 y n2, n2 es menos n, ¿cierto? Entonces, elijo n1, vamos a calcular con n1, entonces yo dije, orienté mi superficie, ¿sí? Me quedo con esa superficie que vendría a ser la superficie de arriba, ¿no? La parte de arriba. Si bien uno no puede hablar de arriba y de abajo, porque la superficie es, digamos, no tiene un espesor, pero una vez que uno elige el versor con el cual trabajar, ¿sí? Se dice que la superficie estará orientada. En el caso de superficies cerradas, además, podemos hacer otra clasificación, que era la de orientación positiva y orientación negativa. ¿Sí? Habíamos definido por convención
que la orientación positiva en una superficie cerrada era aquella en la cual el versor normal apuntaba hacia el exterior, mientras que la orientación negativa era aquella en la que el versor normal elegido apuntaba hacia el interior. En el caso de las superficies abiertas no podemos hablar de orientación positiva u orientación negativa, pero sí podemos hablar de orientación de su curva o sus curvas frontera, ¿cierto? Aquí tenemos una superficie que es una superficie abierta, ¿no es cierto? Ya es ambiguo definir adentro o afuera en una superficie abierta. En una superficie cerrada se puede hacer sin problemas, pero en una superficie abierta no. O sea, es ambiguo desde el punto de vista matemático, es lo que digo. Entonces, si tenemos una superficie que ya está orientada, es decir, que yo elegí el versor con el cual trabajar, este versor n en este caso, entonces, también por convención, se dice que si uno se imagina a uno mismo recorriendo la curva frontera, ¿no es cierto? Esta curva frontera tiene esta dirección, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que ver es si la orientación de esa curva frontera es positiva o negativa. Entonces, si uno se imagina a sí mismo caminando por esa curva frontera, ¿sí? Y la superficie, digamos, del lado que yo elegí el versor, ¿no? Donde ya orientada, nos queda a nuestra izquierda, entonces se dice que en este caso C1 tiene orientación positiva, ¿cierto? Si la superficie con el versor normal, digamos, que nosotros elegimos, nos queda a la derecha, entonces tendrá orientación, la curva, ¿no? La curva frontera tendrá orientación negativa. Entonces, en el caso de C2, por ejemplo, uno dice, bueno, C2 se recorre en esta dirección, esta flechita me lo indica. Entonces, si yo caminara sobre C2, ¿sí? ¿Para qué lado nos quedaría el versor normal? Bueno, nos quedaría para nuestra izquierda también, entonces C2 también tiene orientación positiva. Entonces, a ver, ¿qué más dice acá? Bueno, es lo que decimos. En este caso, fíjense que acá es como si yo hubiera, bueno, vuelto atrás y digo, bueno, ahora me arrepentí, en vez de elegir este versor, elijo el otro versor para trabajar, o sea, la oriento de la otra manera posible. Entonces, ¿qué pasa con C2? Bueno, C2 tiene este sentido, ¿no es cierto? Fíjense, aquí está la flecha. Entonces, si yo camino sobre C2, ahora tendría que caminar como pensando del lado interior, ¿no es cierto? Y el versor me sigue quedando a la izquierda, entonces esta es la orientación, ¿sí? La orientación positiva también de mi curva C2. En el C1 también, si ustedes hacen ese mismo ejercicio mental, van a ver que está orientada de manera positiva. Entonces, estas son las formas de orientar positivamente una curva frontera, ¿sí? Eso será necesario luego para la definición del teorema de Stokes, que es algo que viene un poco más adelante.